Hola chicos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión del día 23 de septiembre del 2020. En esta ocasión estaremos repasando un poquito en lo que nos quedamos ya de segunda unidad directamente, que si recuerdan es lo que platicábamos sobre los análisis externos e internos. Principalmente ya platicamos sobre el SEPTA, hoy lo vamos a retomar para aquellos de ustedes que ya hayan perdido un poquito el hilo por todas estas últimas sesiones que hemos regresado un poquito y demás. Entonces hoy vamos a estar platicando un poquito sobre eso. Pero antes me gustaría comentar, agradecer a los que me enviaron su trabajo durante el día de ayer. Por ahí ya les entregué comentarios de feedback. Y me parece que hay un equipo que no me envió nada. Entonces, pues bueno, ese equipo obviamente no tiene el feedback y pues no tendrá por ahí los comentarios para su siguiente entrega. En todo caso, cuando sean actividades de este tipo, les recomiendo que sí se realicen las entregas de manera que tengan bien claro qué cosas están bien y qué cosas están mal, de manera que las puedan corregir en su caso, o que tengan la certeza para la entrega del avance correspondiente. También es importante mencionar que a pesar de que estamos trabajando de manera a distancia, eso no implica que se pueden desatender de sus responsabilidades por equipo. Entonces, aquellos de ustedes que no han estado trabajando dentro de sus equipos, cuestión que me han comentado que ha pasado en todos los equipos, es importante que se pongan al tanto. Si alguno de ustedes por cualquier motivo no puede conectarse en algún momento, no puede responder y demás, es sumamente importante que en algún momento les avise a sus compañeros para que estén enterados. Ojo también, los equipos no tienen la obligación de agregar a todos sus integrantes en cada avance. De hecho, les pido específicamente a los equipos, a todos, que si alguno de los integrantes no está trabajando o no les ha respondido o no ha entregado parte de su proyecto, me lo hagan saber para tomarlo en cuenta, o mejor dicho, para no tomarlo en cuenta en sus calificaciones, ¿vale? Entonces, pónganse al tanto aquellos de ustedes que no han estado trabajando y demás. Por ahí también es importante mencionar en este sentido que hay un par de personas que se quedaron sin equipo. Estas dos personas, uno de ellos ya me comentó que prefirió trabajar de manera individual. La otra persona por ahí tiene la intención de todavía integrarse a uno de los equipos. Entonces, en el caso de que alguno de los equipos que ya están formados quiera o tenga intención de integrarlo a su propio grupo, a pesar de que ya esté completo, a pesar de que ya sean 6 integrantes, lo pueden integrar sin ningún problema en este momento, debido a que es la última persona sin equipo, ¿vale? Entonces ahí ya dentro del chat, por ejemplo, se pueden poner de acuerdo mientras estamos dando la clase. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Como les platicaba hace un momento, durante la sesión del día de hoy estaremos revisando un poquito sobre las diferentes herramientas, específicamente sobre el SEPTA. Cuando hablamos del SEPTA nos referimos a una de las herramientas principales de análisis de factores externos en este caso. Y recordemos que para analizar el entorno como tal, es importante entender que las organizaciones pueden tener aspectos o entornos internos y externos. Microentorno interno y microentorno externo. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre los factores externos e internos? ¿Cuál es la diferencia entre el análisis externo e interno? ¿Qué diferencia existe entre analizar a los aspectos externos y los internos? Que se analiza por fuera la empresa o las cosas y en el interno pues lo hace por dentro, digo. Correcto, bien. Podría ser, profe, que en lo interno se analiza lo que pasa dentro de la organización que puede afectar y lo externo puede ser, por ejemplo, lo que puede afectar a las empresas, pero en relación con sus competidores o así. Ok, bien, por ahí van, correcto. Digo, por eso se llaman internos y externos. Los internos son de adentro, los externos de afuera. Correcto. Por acá en el chat nos dice Jessica, externos es lo que hay fuera del entorno, por ejemplo, la competencia, también algo similar a lo que nos decía Cindy hace un momento. Bien,
Sin embargo, la principal diferencia, obviamente, aparte de esta, tiene que ver con la capacidad que tenemos para controlar las cosas. ¿La empresa tiene capacidad para controlar las cosas internas? ¿Sí o no? Me pueden responder en el chat. Sí. Ok, sí, nos dice Cindy, porque en el chat Oscar nos dice que sí también. Correcto. Disculpe, profe, Mande. no es de esta clase, sino de que me he perdido de muchas cosas, solo es esto lo que ella ha iniciado. Solo esto, Kelly, pero te voy a pedir por favor a la siguiente clase que no me interrumpas durante la sesión. Mejor espérate al final o revisa las sesiones en video. ¿Vale? Disculpa, Para todos también. Entonces, cuando hablamos de la parte interna, correcto, como nos dice Cindy hace un momento, como nos dice por acá en el chat Jessica, Ingrid y Oscar, sí son cosas que podemos controlar nosotros como organización, a diferencia de las cosas externas. Las cosas externas, los factores externos o los elementos externos, esos no tenemos control sobre ellos, pero sí tenemos la capacidad de al menos observar que existen, y eso es lo más importante en este caso, el identificar su existencia de manera que eventualmente podamos realizar alguna actividad que nos favorezca o evitar que nos perjudique. Justamente para eso existen los análisis externos, y uno de los principales es el análisis SEPTA o PESTEL. En este caso, hablando del SEPTA, ya lo platicábamos en una de las sesiones pasadas, que tiene que ver con una herramienta de análisis externo, puramente externo. Para realizar un SEPTA, por ejemplo, no podemos incluir que la empresa tiene una infraestructura excelente. ¿Por qué no podemos hablar de la infraestructura de la empresa en un análisis SEPTA? ¿Quién me dice? ¿Por qué la infraestructura de la empresa no entra dentro del análisis SEPTA? Podría ser porque es algo externo. En todo caso, podría ser como un ejemplo de que en la empresa los trabajadores son muy hábiles o tienen muchos conocimientos. Ok. Vale, en este caso, tanto la infraestructura como los trabajadores son cosas que nosotros como empresa podemos controlar. Por eso no son dentro del análisis SEPTA. ¿Me explico? A pesar, obviamente, de que los trabajadores no son la empresa, sino que son agentes externos que entran y trabajan en ella, nosotros tenemos la capacidad de identificar si son habilidosos o no, y si no lo son, los despedimos y contratamos a alguien que cubra efectivamente las actividades del puesto. Entonces, no podemos incluir dentro de los SEPTA a los trabajadores, no podemos incluir dentro de los SEPTA la infraestructura, no podemos incluir dentro de los SEPTA las capacidades financieras de la empresa, tampoco podemos incluir, por ejemplo, qué tanto dinero tiene o qué tanta presencia en el mercado o reputación. ¿Por qué no? Porque son cosas internas, son cosas que nosotros estamos controlando. Por ende, para el SEPTA necesitamos puramente aspectos externos, aspectos que la empresa no puede controlar. ¿Quién me dice algo que la empresa no puede controlar? ¿Alguna enfermedad como ahorita la pandemia, profe, que es el COVID? Ok, muy bien, gracias. Me gusta que ya están utilizando más palabras en sus respuestas, gracias. ¿Cómo sienten? Los impuestos. Los impuestos, muy bien. Y acá en el chat nos dice Ana Gabriela, las leyes reguladoras, correcto. Estos tres aspectos, los que nos comenta Paola, Cindy, y acá en el chat Ana Gabriela, son aspectos que la empresa no controla. Las leyes reguladoras, por ejemplo, o las regulaciones o cualquier otro tipo de normativa, son aspectos que ponen el gobierno como tal. Por ende, la empresa no tiene capacidad para influir en ella. Sí lo podemos observar y hacer algo que nos favorezca o que no nos perjudique, pero no lo controlamos. El tema de la salud, como las enfermedades, tal como la pandemia en este momento, díganme qué empresa tiene la capacidad de controlar este aspecto. Ninguna en el mundo. Temas como los impuestos que mencionaba hace un rato, por acá en el chat nos dice también Jessica, la competencia o las otras empresas, correcto, la inflación, la inseguridad, exacto, gracias Paola, gracias Dana. ¿La corrupción? La corrupción, correcto, gracias Kelvin.
Todos estos, muy bien, los desastres naturales, nos dice Ana Luisa también, todos estos son aspectos que la empresa no puede controlar. Digamos que tendría que ser algo así como un dios para poder controlar todo esto, y las empresas obviamente no son dioses, son simplemente entes que tienen ciertas capacidades, y en todo caso esas partes externas no pueden ser controladas en muchos casos por nadie, como el tema de la salud o como el tema de los desastres naturales. Entonces, en este caso, es nuestra responsabilidad como dirigentes de una empresa o como gerentes de marketing, en este caso, el identificar qué aspectos nos van a favorecer o nos van a perjudicar dentro de toda esta gama. La mayoría de los que comentaron, de hecho, son aspectos negativos, como lo es la competencia que nos va a quitar nuestros clientes, la inflación que va a hacer que nuestro producto valga menos o que le cueste más caro al cliente, la inseguridad que nos va a impactar de manera incluso con muertes, la corrupción que podría llegar a perjudicarnos con ciertos convenios, con cierta cantidad de dinero, los desastres naturales obviamente que nos podrían derrumbar a nuestras instalaciones. Todos son aspectos negativos, pero también hay aspectos positivos dentro de los externos. Por ahí, por ejemplo, las leyes que se mencionaban al principio pueden ser aspectos positivos. Existen leyes, por ejemplo, en nuestro país, las cuales vienen ligadas también al tema de impuestos que se comentaban hace rato, que permiten que tú como empresa, si utilizas energías limpias, por ejemplo, si compraste paneles solares para equipar a tu empresa, o que utilizas una menor cantidad de energía eléctrica que otras organizaciones, te dan un incentivo fiscal. Esto, en pocas palabras, significa que vas a pagar menos impuestos que otras empresas que utilizan energía regular, energía eléctrica normal. De ahí entonces la importancia de identificar no solamente los aspectos negativos, también los positivos, ¿vale? Entonces con el SEPTA es uno de los aspectos que tratamos de identificar. Todos aquellos puntos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que existen dentro de la industria en la cual se encuentra nuestra organización. En todo caso, ya hemos platicado en términos generales de qué trata el SEPTA y ahorita ya comentamos un poquito más al respecto. Pero ¿para qué sirve en específico? Ya nos queda una idea más clara con esto que hemos platicado de para qué sirven, pero vamos a ser un poquito más específicos en este sentido. Primero, el SEPTA nos ayuda en la detección, ya que permite encontrar, número uno, oportunidades de negocio y número dos, amenazas posibles. Cuando hablamos de oportunidades nos referimos a aspectos que podrían beneficiarnos en el futuro. Lo que decíamos hace rato, todas las cosas positivas vendrían a ser oportunidades, mientras que todas las cosas negativas, lo que nos afecta de forma negativa, serán amenazas. Y repito, seguramente ya les ha quedado bastante claro porque han visto estos temas desde hace varios cuatrimestres. Pero es importante recalcarlo, oportunidades y amenazas siempre son externas, oportunidades siempre son positivas, amenazas son negativas. Hay ocasiones en que las oportunidades pueden convertirse en amenazas si es que nosotros no las aprovechamos. Y al contrario, existen amenazas que pueden convertirse en oportunidades si las atacamos de forma adecuada. Entonces es importante, en todo caso, detectarlas o identificarlas para saber cómo es que nos vamos a mover. Y ese es precisamente el punto número 2. Identificar cuál va a ser la dirección en la cual se va a dirigir, valga la redundancia, nuestra empresa. Es decir, hacia dónde vamos, cómo es que nos vamos a estar moviendo a partir de lo que yo identifiqué. De esta manera puede ser que yo pensaba que me tenía que ir hacia, por ejemplo, un segmento de mercado de clase alta, pero después de encontrar toda la información me doy cuenta de que no, de que la clase alta no le interesa mi producto. Mejor me voy por un segmento de mercado de clase media-baja. Algo que no tenía absolutamente nada que ver con mi idea inicial, pero lo cambié precisamente porque lo identifiqué previamente. Y esto me permitió evitar fracasos, que es el punto número 3. Estos fracasos son evitables debido a que encontramos esta serie de elementos que nos dicen,
¿sabes qué? Este negocio sí te va a funcionar, o ¿sabes qué? Este negocio de plano no tiene por dónde. Hay casos en los que evita fracasos multimillonarios y otros donde, como no se hizo como tal este tipo de análisis, pues bueno, resulta en pérdidas bastante importantes. Posteriormente hablamos de la visión. Y en este caso tiene que ver, por aquí se me trabó un poquito la presentación, pero continuamos de todas formas. La visión tiene que ver con el sentido de identificar cuál es el camino como tal que tenemos que seguir, de forma tal que también sepamos identificar la manera en que podemos llegar hacia ellas. Pero además nos permite saber o cambiar la idea que teníamos en un inicio. Puede ser que en un inicio nosotros teníamos la idea de que la empresa como tal iba a ser bastante funcional en un mercado en el cual estamos entrando. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, nos damos cuenta que esta no ha tenido el éxito que se esperaba. Y esto es porque lo que nosotros solamente pensábamos no sucedió en la práctica. Entonces, para que esto no nos pase, para que nuestra percepción o lo que pensábamos previamente no diste tanto de la realidad, tenemos que ser capaces de realizar este tipo de análisis. Y aquí les voy a poner un ejemplo bastante claro. Aquí en Victoria existe una empresa, seguramente muchos la conocerán, una empresa que se dedica a la venta de pollos rostizados. Esta empresa tiene diferentes ubicaciones en toda la ciudad. Hay una que está por ahí cerca de Grande Campestre, otra que está en el 16 de Veracruz, otra que está por Tamatán, otra que está por la Procuraduría y otra que está por Tránsito. Venden pollos rostizados y venden costillas y algunos sucursales venden papas también a la leña y arroz y otros complementos. Es un negocio que tiene muchísimos años. Una de las características principales de este negocio, seguramente ya muchos lo reconocieron, se trata de pollos y costillas La Carreta, o ahorita se llama ya, cambiaron el nombre a El General. Uno de los objetivos que tienen esta familia, que tiene esta empresa, era la expansión. Precisamente hace más o menos un año fue con nosotros una de estas personas, una pareja, los hijos del fundador de la empresa, para comentarnos precisamente este hecho y para que nosotros lo ayudáramos por ahí con algunas cosas. Nos platicaba que ellos habían intentado o tenían esa intención de abrir más sucursales fuera de Victoria. Se querían ir a otras ciudades del estado o a otras ciudades de otros estados. En este caso, lo que ellos hicieron hace más o menos año y medio fue que, debido a diversas circunstancias, que no vamos a comentar aquí, tuvieron que viajar a Querétaro y vivir allá un tiempo. Entonces, mientras estaban allá, dijeron, ¿por qué no ponemos un negocio? Exactamente, nos traemos el modelo de negocio que ya está en Victoria y lo implementamos acá en Querétaro. Tomaron esa decisión, entonces, no sé cuántos de ustedes conozcan esta empresa, pero una de las características que lo hace más conocida es que tú casi nunca te bajas de tu vehículo. Llegas a la ventana de tu auto, llega el vendedor o la persona que está atendiendo, te toma el pedido, lo solicita y en menos de 3 minutos te lo entrega. Es un servicio bastante rápido, es un servicio al auto, entonces es bastante conveniente para muchas personas. Se llevaron el modelo completo para allá, pusieron tal cual su horno de leña, pusieron su local como tal, en una plaza comercial por ahí, en una buena zona de la ciudad de Querétaro. Y trataron de implementar precisamente este proceso, en el cual la persona llegaba a esa placita comercial, una plaza comercial, no placita, una plaza comercial, llegaba el auto, se estacionaba en el estacionamiento del local, y en ese momento el dueño, esta persona que les comento que fue a visitarnos, iba directamente al auto del posible cliente para preguntarle qué era lo que quería, le presentaba el menú y demás. Pero las personas de Querétaro no se sentían a gusto así. Lo que ellos querían era, no, yo me quiero bajar, ir hasta el local y pedir adentro.
Entonces, este modelo como tal, de inicio no funcionó. Cada vez que él se acercaba a la ventanilla del auto para para solicitarles el pedido, tomarles el pedido y entregárselos, los queretanos decían, no, 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 yo quiero ir hasta allá y pedirlo en la caja. ¿Qué sucedió entonces? En ese momento se dieron cuenta que las personas de esa parte del país son muy diferentes de las de esta parte del país. Obviamente se podían hacer acciones para invitar a las personas a que solamente se daban su auto y demás, pero sí lo intentaron y no funcionó. Entonces es un cambio bastante drástico, cultural, en el cual a aquellas personas no les gusta simplemente ser atendidos en ventanilla. Ellos prefieren ir directamente, revisar, oler, ver y demás. A diferencia de muchas personas de acá, en la cual no, preferimos mucho más la facilidad o la rapidez. Preferimos no bajarnos. Entonces, este hecho los limitó bastante en su modelo de negocio. Un segundo punto, que fue más importante todavía, tiene que ver con la cultura respecto a la compra de ese producto en esa zona del país. Acá en Victoria, por ejemplo, ese tipo de productos estamos acostumbrados que un pollo nos va a costar 160, 170 pesos. Pero para esa zona del país, este producto, los pollos, eran mucho más económicos. Un pollo asado, que a lo mejor aquí lo compramos en 120 pesos, en un puesto de pollos asados normal, allá estaba en 80 pesos. Entonces es bastante importante la diferencia. Y si pasamos a un pollo rostizado, que normalmente es más caro, allá es como si fuera lo mismo, 80, 90 pesos el pollo rostizado. Entonces ellos no podían entrar de inicio con un precio de 160 como lo tenían acá. Tenían que bajar su precio y sí lo bajaron más o menos a 130 pesos. Algo bastante considerable de descuento, sin embargo, también mucho más caro que lo que tenían allá. En todo caso, ya estando en su local, ya entendiendo cómo funcionaba un poquito más la cultura del queretano, se empezó a dar cuenta de una característica bastante importante. Él estaba, como les digo, fuera del negocio, esperando clientes para atenderlos en ventanilla del auto, y de repente pasaban personas, así caminando, y le preguntaban, oiga amigo, ¿tendrá pollos tirados? Y pues este chavo le decía, no amigo, no tenemos. Ah, bueno, muchas gracias. Se iba. Venía otra persona, oiga amigo, ¿no tendrá por ahí pollos tirados? No amigo, no tenemos. Y este chavo pues dijo, pollos tirados debe ser una preparación específica que hacen por acá, quiero aprender cómo es. Entonces, ya después de una semana que le estuvieron pidiendo pollos tirados 2 o 3 veces al día, se va con un amigo de él y le pregunta, oye, mucha gente ha estado pasando por el local y me pregunta por pollos tirados. ¿Cómo son los pollos tirados? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se comen? Y ya este amigo le dice, no, lo que pasa es que aquí en Querétaro hay muchas personas que observan que en los lugares de pollo muchas veces se le cae el pollo al trabajador al piso. Y ese pollo, en lugar de tirarlo a la basura, lo guardan y esperan a que venga alguien para venderlo. En lugar de vender el pollo en 80, 90 pesos, lo venden en 30, 40 pesos, nada más para que no tengan pérdida. Y hay mucha gente dispuesta a comprar ese pollo que fue literalmente tirado al piso. Entonces, cuando a ti te están pidiendo un pollo tirado, literalmente te están pidiendo que si no tienes pollos que se te hayan caído al piso, para que se los vendas en 30 o 40 pesos. Entonces, imagínense cómo es el shock de este empresario en el cual está acostumbrado a un público el cual no chista por los precios, que está acostumbrado a comprar este producto, esta metodología, y ahí es algo totalmente diferente. En algo tan sencillo como puede ser un pollo asado, pollo rostizado, cambia drásticamente. Entonces, mientras él tenía esta visión o esta suposición de que iba a funcionar exactamente igual, digo, es un pollo rostizado que se vende igual en todo el país, en la realidad no fue así. Y si se hubiera dado un poquito al tiempo para investigar cómo es que funcionaba esta forma de comprar de esa parte del país, hubiera sabido que
definitivamente el modelo que ellos traían no iba a funcionar en inicio. Que le iban a tener que hacer muchos cambios para que efectivamente pudieran tener un buen fin. Entonces, de ahí la importancia de análisis como estos. Si no los realizamos o si creemos que no son necesarios, lo que va a pasar es que eventualmente nos vamos a topar con algún punto en el cual ya no va a ser tan fácil el seguir trabajando. En este caso sería una amenaza del tipo social el hecho de que la persona tiene diferentes formas de trabajar, un aspecto cultural diferente a la hora de consumir este tipo de productos. También podríamos identificar algunos otros, pero bueno, eso ya lo dejaremos para más adelante. Entonces, ¿para qué sirve el CEPTA? Para todo esto que comentábamos. Detectar oportunidades y amenazas, dirigir el rumbo de la empresa, evitar fracasos y evitar también las suposiciones mal fundamentadas. Ok, en todo caso, como ya lo platicábamos en aquella otra sesión cuando hablábamos sobre el CEPTA, existen diferentes elementos que podemos identificar, porque ojo, para hacer el CEPTA, lo que buscamos principalmente era el primer punto que decíamos hace un rato, identificar factores externos, oportunidades o amenazas, pero factores externos. ¿Cómo le hacemos para identificar esos factores externos? Puede ser algo tan simple como poner en Google factores que impactan en los pollos rostizados en México. Y listo. A lo mejor sí salen una serie de resultados bastante buenos. Pero en otras ocasiones no va a ser tan sencillo. Idealmente tendríamos que partir de algo para poder determinar qué tan bueno, qué tan malo es. Una investigación de mercado sirve bastante, eso lo van a estar viendo el próximo cuatrimestre. Espero que ya de forma presencial. Pero también es bastante importante una serie de búsquedas de datos secundarios a partir de, por ejemplo, búsquedas en bases científicas, bases tecnológicas, o a lo mejor un Google académico, o en muchas ocasiones sí también nos sirve el Google normal. Entonces, un buen punto de partida es algo como lo que tenemos en pantalla en este momento. Una serie de preguntas que nos permitan empezar a generar información y a partir de la cual podamos tomar algo que nos favorezca. Por ejemplo, podemos buscar cuál es la tasa de crecimiento de la población o el perfil de edad de ese lugar específico en el que se encuentra mi empresa. También podríamos preguntar cuáles son las actitudes o tabúes sociales que podrían llegar a afectar al negocio. Por ejemplo, si esta empresa de pollos se hubiera puesto a investigar esas actitudes, hubieran sabido con toda claridad que, número uno, no van a comprar ese producto con un precio mayor de 100 pesos y número dos, van a preferir comprar pollos tirados que pollos con un buen control de calidad. Entonces, es un aspecto sociocultural que podrían haber identificado desde un inicio. Lo mismo hacemos con cada uno de los demás elementos, económico, político, tecnológico, ambiental. Por ejemplo, en la parte económica, si el tipo de cambio contra el dólar o contra el euro o con cualquier otra moneda nos va a impactar de alguna manera. ¿Cuáles son los niveles de ingreso de las personas de esa ciudad o de ese país o de esa zona en específico del municipio? ¿Cuál es la tasa de desempleo? Si existe acceso a créditos y demás. Entonces, en este sentido podemos identificar una serie de elementos económicos bastante importantes. Ya en la otra clase les estuve platicando sobre aspectos en concreto, por ahí hubo varios ejemplos en las diapositivas que podrán estar viendo, si quieren recordarlo, en el video de aquella sesión. Los políticos igual, por ejemplo, qué regulaciones o qué legislaciones existen, como se platicaba hace un rato durante sus participaciones. ¿Cuáles son los puntos de vista políticos hacia ciertas cuestiones? Por ejemplo, ¿cuál es la visión del presidente ante una inversión de una empresa cervecera en el estado de Coahuila? Una inversión que a lo mejor va a ser multimillonaria y que va a traer más de 400 empleos, pero si el presidente tiene una visión en la cual no le gustaría apostar por bebidas alcohólicas, pues lo más probable es que ese proyecto se venga abajo.
Esto es una historia real que pasó justo en los primeros meses de gobierno de nuestro actual presidente. Y también podría beneficiar, por ejemplo, en este caso, hablando de este mismo sexenio, hacia el béisbol, que es un deporte bastante popular en muchas zonas del país, principalmente en la zona poniente del país. Se está apostando mucho por este en lugar de otros posibles deportes u otras temáticas. Entonces, es bastante importante conocer cuál es el punto de vista o la agenda política de cada gobernante para saber por dónde podemos atacar. Otro aspecto importante pudiera ser también las elecciones. Por ejemplo, en México el próximo año, 2021, va a resultar las siguientes elecciones. Estamos hablando de que en muchos estados va a haber cambio de gobernador, en muchos municipios va a haber cambio de alcalde y también parece que se votan diputados federales, incluso senadores, si no me equivoco. Entonces, son bastante importantes porque esto, a partir de ese punto de vista de los partidos o de los propios candidatos, pueden cambiar diferentes puntos de vista, mejor dicho, pueden cambiar diferentes acciones o diferentes tomas de decisión para algunas empresas, a las cuales va a beneficiar y a otras que van a perjudicar. Y digo lo mismo con la parte tecnológica, el preguntarnos si existen, por ejemplo, universidades que hacen algún tipo de investigación sobre lo que nosotros desarrollamos y que podríamos tomar en cuenta, o qué competidores existen y si cuentan no con patentes o con nuevos productos o procesos, cómo nosotros podremos acercarnos a ellos y demás. Y con la parte ambiental, por ejemplo, qué procesos de reciclaje o eliminación de residuos podríamos llegar a implementar, qué cosas nuevas existen en este campo, cómo es que la ubicación geográfica de donde está la empresa como tal podría llegar a impactarme, lo mismo con los cambios climáticos, o si existe algún tipo de bono o subsidio para mi empresa por utilizar algún tipo de energía limpia. Entonces estamos hablando de series de elementos, de factores que podrían llegar a ayudarnos. Con esta presentación que estamos viendo hoy, son una serie de preguntas que ustedes podrían incluir dentro de su investigación, aunados también a los ejemplos como tal de factores que ya tienen en la pasada, como ya les platicaba. Ahora vamos a ver esto, cómo es que se realizaría un CEPTA aplicado a un caso de una empresa. En este caso vamos a utilizar el caso de Beril, que es una empresa ficticia, no es una empresa existente, es una empresa ficticia que por ahí creamos el año pasado para una clase. Beril es una empresa, repito, ficticia, mexicana de calzado y moda. Se dedica a vender calzado, zapatos casuales, zapatos deportivos, zapatos de todo tipo. Y moda, también moda de todo tipo. Tiene presencia en todo el mundo, se dirige a la clase alta específicamente, busca utilizar materiales reciclados, aunque actualmente utiliza solamente materia prima de alta calidad, y emplea energías limpias en sus fábricas, debido a que acaba de comprar una serie de paneles solares que permiten que toda la empresa funcione bajo este tipo de energía. ¿Ok? Eso es el caso de Beril, así es la empresa. Es una empresa mexicana, obviamente está ubicada aquí en México, pero también tiene presencia en los 5 continentes. Vende hacia Latinoamérica y Norteamérica bastante bien, vende en Europa, vende incluso en África, Asia y hasta Australia llegan sus productos. Entonces, tomando esto en consideración, podemos realizar una búsqueda de factores que podrían impactar de manera positiva o negativa a las actividades de Beril. Y tendríamos un esquema similar a este. En este caso, nos enfocamos específicamente al calzado Beril en la parte deportiva. Y particularmente Beril Dep, que es la sección deportiva de esta empresa, tendría estos aspectos a considerar. Número 1, sobre la S, la parte de factores sociales y culturales. Tenemos que existe un notable crecimiento de la demanda, existe un incremento en la diversidad de compradores, es decir, no siempre te compran el mismo tipo de personas, hay muchos segmentos que compran ese tipo de productos.
Y además, la demanda es muy sensible al precio. Le interesa mucho el saber si el precio es alto o es bajo. Tenemos así factores de cada uno de los 5 puntos del CEPTA. Por ejemplo, en económico, existe un factor como lo es la rivalidad en el sector, el cual tiene que ver con que en el mercado existen muchísimas empresas que se dedican a la venta de calzado deportivo. Tenemos Nike, tenemos Puma, tenemos Adidas, tenemos Reebok, tenemos un chorro. En la parte política, por ejemplo, podríamos hablar de la creación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, que antes denominábamos como Tratado de Libre Comercio América del Norte. Este TEMEC ya se puso en marcha, ya inició, y esto le permite a la empresa entonces algunos beneficios para la comercialización de productos a Estados Unidos y a Canadá. También existen factores tecnológicos, como el hecho de que muchos de los competidores tienen patentes y Beril no cuenta con ninguna. Las patentes de los competidores les permiten que sus zapatos tengan un mejor rendimiento para los deportistas. Y en la parte ambiental existen, por ejemplo, una tendencia por parte de la gente, de la población, a consumir productos con cada vez menos plástico. Y Beril en la actualidad no está utilizando tanto plástico, lo cual podría llegar a beneficiarlo. Entonces, tomando esto en consideración, podemos empezar a plantearlo en extenso. Y seguramente ustedes han realizado el análisis CEPTA, aquellos que lo han trabajado en alguna otra materia, de una manera bastante sencilla, en la cual plantean, número 1, el nombre del concepto, algo así como lo que tenemos en pantalla en este momento. Posteriormente, hacen una descripción más detallada, por ejemplo, crecimiento de la demanda. En los últimos 10 años se ha identificado que la demanda por calzado deportivo se ha incrementado aproximadamente 2% por cada año, de tal forma que en los últimos 10 años se ha tenido un incremento de 22% aproximadamente, lo cual coloca al calzado deportivo como una de las industrias más importantes a nivel mundial. Esa sería la descripción, y después ponen la fuente, de dónde sacaron esa información. Yo espero que así lo hayan hecho en otras materias, así es como normalmente se hace. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer un poquito diferente. En esta ocasión tenemos una matriz, la cual denominamos matriz CEPTA o tabla CEPTA. En este caso, esta matriz nos sirve para realizar un análisis un poquito más holístico, de manera que podamos entender con mucha mayor claridad, mejor dicho, cómo es que funciona todo esto. Déjenme cambiar la forma en que estoy presentando para poner pantalla en lugar de ventana. Entonces, a partir de esto podemos entender que el análisis CEPTA tiene diferentes formas de elaborarse. Una de ellas es como las que les platicaba hace rato, y otra es a partir de esta tabla. Esta tabla o este Excel se los voy a estar compartiendo en un momento más, por ahí dentro de Classroom. De hecho, lo voy a hacer justo en este momento. Permítanme unos segundos y ya estará arriba. Vamos a ver. Esto voy a utilizar. Y publicar. Ya tienen entonces en este momento el Excel y está cargado dentro de Classroom. Este Excel, como les decía, nos ayuda para tener un mejor análisis. Déjenme comprobar que está haciendo esto. Correcto. Entonces, como tal, la matriz cuenta con una serie de columnas. La primera columna es solamente para identificar qué tipo de factor es, social, económico, político, tecnológico o ambiental. En este caso yo se los pongo con colores para que sea un poquito más sencillo de entender, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes prefieran. Obviamente con el puro nombre es suficiente. Después tenemos una columna que es donde vamos a colocar los factores. ¿Cuáles factores? Todos estos que teníamos dentro del CEPTA, dentro de lo que estuvimos investigando. El crecimiento de la demanda, el TEMEC, los competidores combatentes, etc. Posteriormente tenemos el tipo de impacto, y esto ya cuando estamos diferenciando. Aquí vamos a poner uno por uno si el factor es positivo o si es negativo. Después, el tiempo de impacto, si nos va a impactar o si nos va a afectar en el corto, mediano o largo plazo. Y por último, la fuente de información.
la página web, la bibliografía o la referencia en la cual encontramos la información que sustenta el factor que estamos mencionando. Por ejemplo, estábamos hablando de Beril. Y aquí tenemos ya acomodados cada uno de los factores que mencionábamos hace un rato. Por ejemplo, acá decíamos en el social, crecimiento de la demanda, diversidad de compradores y demanda sensible al precio. Y aquí en el social tenemos precisamente crecimiento de la demanda, diversidad de compradores y demanda sensible al precio. Y así los tengo acomodados todos dependiendo del tipo de factor del cual se trata. Lo que tenemos que hacer después, bueno, antes de continuar, tenemos que identificar desde un inicio cuál es la fuente de información, de manera que no se nos vaya a olvidar o no se nos vaya a perder. Y esta fuente de información nos tiene que contener un enlace directo al lugar donde se encuentran tal cual estos datos que estamos diciendo. Por ejemplo, aquí, el factor número 1, vamos a marcarlo en amarillo, el factor número 1 nos dice que existe un crecimiento de la demanda. Y mi fuente o mi referencia es esta página que yo tengo acá. Una vez que la abro, veo que se trata de la página de Difusión Sport. Para los que no conozcan, Difusión Sport es una de las revistas precisamente de la industria deportiva más importantes a nivel mundial. En este caso, esta empresa se encuentra ubicada en España, en Madrid, España, y brinda información a todo el mundo, no solamente sobre un deporte en específico, sino todos los deportes y sobre tendencias, sobre cuestiones económicas, sobre diferentes aspectos que tienen que ver con esta industria. Esto, entonces, al ser una de las principales revistas a nivel mundial, cuenta como uno de los fuentes bastante válidas. Y precisamente de lo que trata este artículo es sobre el crecimiento del mercado de calzado deportivo en los últimos años. En este caso es un artículo de 2018, un poquito viejo, pero todavía aplica. Entonces, aquí ya podemos identificar cómo es que ha ido incrementándose. Desde 2016 un 3.5% y demás. Entonces, aquí tenemos incluso datos y otras cuestiones. De esta manera, entonces, estoy justificando este factor que tengo acá. Y eso con cada uno de ellos. Por ejemplo, acá el del TEMEC, el cual nos dice en este caso que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá permite libre tráfico de mercancías entre Norteamérica e incluso con Latinoamérica. Este dato, ¿de dónde lo saqué? Acá tengo la fuente. La abro y entonces me va a mandar al lugar exacto donde saqué la información. En este caso, estamos hablando de el blog del Banco Interamericano de Desarrollo. Para los que no conozcan, este es uno de las instituciones a nivel gubernamental más importantes de todo el mundo. Esta, por ejemplo, ayuda a países en vías de desarrollo, por ejemplo, México, a que obtengan créditos para inversión pública, para el crecimiento económico y para el desarrollo social. Entonces, ¿es una fuente válida del Banco Interamericano de Desarrollo? Definitivamente sí. Y lo mismo con todos los demás. Por ejemplo, tenemos esta que nos dice investigaciones de universidades reconocidas sobre la forma de materiales y su impacto en el cuerpo humano. Damos clic en el enlace y en este caso nos va a mandar a un artículo científico del Elsevier, en este caso particular, del Journal of Science and Medicine and Sport. También uno de los principales revistas científicas orientadas hacia la medicina y la ciencia deportiva. Y en este caso nos habla de una investigación realizada, vamos a revisar un poquito más abajo, aquí lo tenemos. Una investigación realizada que nos permite identificar que las fibras de carbono permiten un mejor agarre, una mejor acomodo, mejor dicho, del pie, evitando o acomodándose de manera natural a la forma en que se dobla como tal durante la caminata o durante el momento en que las personas están corriendo. Entonces, de esta manera, investigaciones como estas permiten un beneficio, en este caso para la empresa. Por ende,
Así como en estos casos que comentábamos, todos vienen de fuentes bastante válidas, de fuentes reconocidas por la industria o por la ciencia en general. Lo que hacemos con estos factores entonces, ya tenemos el factor, ya lo encontramos, eso fue lo primerito. Ya tenemos la fuente bien identificada. Lo que sigue es realizar el tipo de impacto y el tiempo de impacto. Empezamos con este. Y aquí les voy a pedir su participación. El hecho de que crezca la demanda por los productos que vendemos, ¿es positivo o negativo? Lo planteo de otra forma. El hecho de que exista cada vez más gente que quiera comprar productos deportivos, ¿me beneficia o me afecta? ¿Es positivo o negativo? Es positivo. Correcto, nos beneficia, es positivo. Estamos hablando entonces de que en este caso tendremos que poner un número 1 en la parte positiva. Y en tiempo de impacto, el crecimiento de la demanda global, estamos hablando de que se encuentra en constante crecimiento. Entonces, ¿me puede impactar en el corto plazo? Sí, pero es más probable que me impacte en el mediano plazo, ya después de un año, cuando ya haya un mayor crecimiento. Lo mismo con otros, por ejemplo, la diversidad de compradores alta. El hecho de que exista una gran cantidad o diversidad de compradores implica que yo no necesariamente tengo que enfocarme en uno solo. Hay personas que compran porque les gustó el material, otros que les gustó por temas de salud, porque les gusta el deporte, son apasionados, otros porque simplemente es más cómodo y demás. Entonces, es tanta la variedad que posiblemente lo considere como negativo, porque no me puedo enfocar en un segmento particular en este sentido. O puede ser que, y yo tengo la posibilidad de crear 500 tipos diferentes de calzado, pueda ser un aspecto positivo. Pero no es el caso. Digamos que Beril solamente tiene 3 tipos o 3 diseños diferentes de calzado deportivo. Entonces, como hay tanta diversidad de compradores, va a ser un aspecto negativo que me afecta inmediatamente. Los compradores diversos ya están ahí. Vamos a pasar a otro. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio o Tratado México-Estados Unidos-Canadá nos beneficia o no. ¿Es un aspecto positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien, es un aspecto positivo ya que este nos permite que no existan costos entre el intercambio de mercancías entre nuestros países. Positivo. Y me afecta en el corto, mediano y largo plazo. En este caso, como ya está activo, desde hoy ya me puede ayudar. Vamos a ver algún otro, por ejemplo, la alta rivalidad en el sector, este que tenemos acá. La alta rivalidad en el sector quiere decir que existen muchas empresas en el sector, Nike, Adidas, Reebok, Puma, hay muchísimas empresas de calzado deportivo. ¿Ese es un aspecto positivo o un aspecto negativo? Negativo. Negativo, muy bien. Entonces le ponemos el 1 acá. Y en este caso nos impacta en el corto, mediano y largo plazo. En el corto porque ya... Porque ya están, exactamente, ya existen. No es como que se vayan a crear en 5 o 10 años. Entonces, de esta manera podemos ir acomodando, dependiendo del tipo de factor. Ahorita lo voy a estar al azar porque no es de tiempo. Pero tendríamos que ir checando uno por uno para ver cuál de cada uno, o qué tipo de impacto tiene cada uno de estos factores. En este caso, por ejemplo, supongamos que existen, supongamos que existen 7 factores positivos y 7 negativos. Y que de estos, algunos me impactan en el corto, otros en mediano y otros en largo plazo. Esto ya me da a mí mejores formas de analizar y concluir entonces cuáles son los efectos o los elementos que podrían llegar a tener algún efecto sobre mi empresa en el futuro. A ustedes, durante su análisis, puede ser que les salgan más positivos que negativos o más negativos que positivos o que sean muy similares. Dependerá de cada empresa. En todo caso, es importante que se analice con este nivel de escrutinio para identificar qué tan bueno o qué tan malo va a ser para nuestra organización. Obviamente, si hablamos de aspectos positivos, después, ya cuando los pasemos, por ejemplo, a la MEFE, se van a convertir en oportunidades y los negativos se van a convertir en amenazas.
pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Por lo pronto tengan en mente esto. Los equipos que ya van avanzados con sus proyectos ya pueden también empezar a trabajar un poquito con su SEPTA para identificar, ir identificando efectos, o mejor dicho, elementos o factores. Esto que va a ser parte de su entrega de avance de la segunda unidad, más o menos en 2 semanas y media, 3 semanas, ¿vale? Entonces vayan considerando eso. Dentro de la guía que por ahí ya tienen desde la unidad 1, pueden revisar que para esto les estoy pidiendo 2 factores por cada tipo de factor. 2 sociales, 2 económicos, 2 políticos, 2 tecnológicos y 2 ambientales. En total, a cada equipo le estoy pidiendo entonces por lo menos 10 factores y nada más. Si ustedes quieren 15, 20, está bien, no más de 20. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, todos esos factores se investigan en internet, ¿verdad? Por ejemplo, existe una empresa en este caso era de calzado, de calzado deportivo, entonces ahí buscaban en internet factores que afectaban políticos, ambientales, sociales, y ya de ahí te basabas. Correcto. En este caso, digo, podemos hacer la búsqueda en internet directamente así, o podemos simplemente imaginar cuestiones al azar. Por ejemplo, les comparto rápidamente pantalla nuevamente para realizar una búsqueda sencilla. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Por ejemplo, y esperamos que se presente. Ahí estamos. Entramos, llegamos a Google, y en Google ponemos factores que impactan a la industria de los tenis, con palabras un poquito más comunes para que sea más sencillo de entender. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos este artículo científico de ese cielo, es de 2007, es un poquito viejito, pero podría servirnos. En específico, este artículo científico, nos dice, vamos a ver, hablaba de retos y perspectiva de la industria del calzado mexicano. Vamos a esperar a que cargue un poquito. Bueno, en este caso lo que quería ilustrar es que podemos hacer una búsqueda tan sencilla como esta, o podrían ir más específico. En este caso, retos y perspectivas de la industria mexicana del calzado ante la apertura comercial, el impacto de la competencia con China. Y en entonces, yo supongo que tratan precisamente la manera en que tiene que competir una empresa mexicana con una empresa china en el mundo a partir de productos como lo es el calzado. Recordemos, repito, este es del 2007, es un poquito, es bastante viejo. Tendríamos que buscar información de páginas de 2015 para acá. 2015 cuando mucho. Entonces también existen herramientas, por ejemplo, en la cual podemos acomodar por fecha. Digamos que solamente me aparezcan del último año. Y aquí, en esta página, no la conozco, tendríamos que ver si es una buena página o no. Podemos ver desgaste de los hombres de tenis o algo así, la cuota de mercado de las raquetas de tenis. Aquí nos habla del deporte de tenis en específico. Entonces, de calzado deportivo, seguramente nos brindará información más específica. Por ejemplo, que en Guanajuato se cayó el 87% de la producción de calzado en este año. Obviamente, entendemos que será por el COVID. Entonces, sí, algo así es como tendrían que realizar sus búsquedas para encontrar este tipo de elementos. Profe, todos tienen que tener link, o como dijo, podrían ser algunos que nosotros sepamos, como algún desastre natural o así. Tiene que tener un link como quiera. De preferencia tiene que tener algún tipo de enlace o alguna referencia a algún libro o algún documento oficial. Pero también podríamos integrar, en el caso de que se trate, por ejemplo, de desastres naturales, se podría integrar. En todo caso, temas como ese también en cualquier página de internet podrías encontrar información de algún desastre natural. En el caso de que tengas, por ejemplo, contacto con algún especialista en el tema, podrías referenciar a ese especialista, a la persona como tal, sin tener, obviamente, que poner un enlace. Pero sí, de preferencia sí. Ok, gracias, profe.
Gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo con lo de, no con lo de esta clase, sino que es sobre el trabajo que era de que una empresa, algo sobre de tener información de una empresa y así en equipos. Uh-huh. Todavía no me han enviado los equipos. Los equipos ya lo enviaron desde el día que se los pedí. Les pido estén al pendiente de sus propios equipos para que sepan cuándo es que se están enviando las cosas. Por ahí, de hecho, tu equipo Kelvin por ahí estuvo tratando de contactarme, me platicaron. Entonces, ahí checa con ellos, porfa. Bueno, es que entonces ya pasó el trabajo. Ya fue entregado, sí. Y bueno, está bien. Sí, chécalo, porfa. En el caso, por ejemplo, de que alguno de ustedes por acá dentro del chat, gracias, Oscar, ya leí. En el caso de que alguno de ustedes, por cualquier motivo, no pueda realizar su trabajo en equipo, ya sea porque no tiene contacto con sus compañeros, porque tiene problemas de conectividad o algo similar, también tienen la posibilidad de hacerlo de manera individual. Entonces, chequen esa cuestión. Si no tienen la posibilidad de trabajar con sus equipos, tal vez es mejor tanto para ustedes como para el grupo en el cual estaban integrados que se hagan a un lado para trabajarlo de manera independiente. Ya eso es decisión de ustedes. También los equipos que vean que algún integrante no está trabajando de manera eficiente, también me pueden hacer el comentario y por ahí trataré de interceder un poco. Mande, Kelvin. Sí, ¿en dónde estarían los datos para hacer el trabajo? Porque es largo, ¿verdad? Dentro del Classroom. El trabajo completo está en Classroom, ahí en la sección de la primera unidad. De hecho, justo para evitar errores, voy a compartirles de una vez este tema. Okay. Para aquellos de ustedes que no manejan al 100% Classroom. En este momento, por ejemplo, cuando ustedes entran, aquí tenemos, me parece, ya está compartido, sí. Cuando ustedes entran a Classroom, normalmente les va a aparecer esto ya cuando entran a mi materia. Se van a ir a trabajo de clase y aquí tienen acomodados información sobre unidad 1 y sobre unidad 2. A lo mejor no les aparece exactamente igual que a mí, pero va a ser muy parecido. Dentro de la unidad 1 tenemos aquí diferentes cosas que entregar. Esto ya se entregó, esto ya pasó. Pero es importante revisar aquí dentro del avance 1, tenemos el documento de guía de trabajo final. Este les va a servir para toda la materia. Entonces les pido que lo descarguen y lo tengan con ustedes. Por ejemplo, lo que platicábamos hace un momento sobre el CEPTA y demás, viene acá en el punto 2.2. Esto es lo que les estoy pidiendo para el segundo avance, todavía no les doy fecha de eso. Al primer avance que se entrega este domingo 27, son del punto 1 al 1.4. Entonces, todo esto que estamos viendo en pantalla en este momento es lo que se tiene que entregar este domingo. Una pregunta, profe. Pero, entonces va a ser mucho lo que tengo que hacer. Mucho, sí. ¿Qué cosas tengo que hacer? Ahí está en el documento todo lo que tienes que hacer, ahí lo puedes revisar. ¿Pero de qué página a qué página? Revisa el documento, por favor, ahí está identificado claramente. Dentro de la actividad como tal, aquí te especifico todo lo que tienes que hacer. Ahí viene la instrucción como tal de todo lo que tienes que realizar. ¿Vale? Ok, lo que está anotado ahí en Classroom, ok. Correcto, siempre todas las tareas están en Classroom, ahí vienen las instrucciones. Ok, profe. Correcto. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, profe, y si hago en equipo, ya no voy a estar otra vez en los equipos. O sea, si hago esto, el trabajo en equipo, ese trabajo que tal vez no lo pude hacer porque estaba con otros trabajos,
así que no lo pude hacer con mi equipo. Es que yo no hice lo que me tenía que hacer con mi equipo porque tenía muchos trabajos, tenía muchas cosas que hacer y bueno, no, y además vi que no estaba mi nombre o algo así, así que pienso hacerlo así individual. Entonces, ¿qué es lo que... Ok, creo que sé a qué es a lo que te refieres y por acá en el chat hay algunas preguntas también al respecto. Para el siguiente avance tienen dos opciones. Pueden revisar el video de la sesión anterior en la cual les digo exactamente qué es lo que quiero que me entreguen y ahí lo pueden revisar dentro del video de la sesión, ahí viene completito. Y el video no dura mucho, entonces ahí se lo pueden aventar. Y para el avance, para la entrega de eso, les voy a dar de oportunidad a ustedes que no me han entregado por diferentes cuestiones, tanto a los que lo van a estar haciendo individual, como es el caso de Oscar, el caso de Kelvin, el caso de José, y también le voy a dar chance también al equipo que hizo falta de entregar para el día viernes 25, ¿vale? Debido a que ustedes han tenido que hacer diferentes cuestiones, al parecer, les voy a dar esta oportunidad. Obviamente, se atienen a que probablemente la revisión no sea tan rápida como con los otros equipos, que afortunadamente ya tienen toda este feedback en sus celulares. Disculpe, profe, pero ¿no nos podría dar hasta el 27 como los demás? Para el 27 tienen para entregar el avance completo, sí. Entonces sería para el 27, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. O sea, todo el trabajo. Ah, bueno, gracias, sí. Todo el trabajo, correcto. Ok. Y además sí, perdone, profe, pero si hago esto individual, ya será individual todos los trabajos de la unidad. Correcto. Ah. Ok. Entonces, si no hay más dudas o comentarios, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y ya nos estaremos viendo el día de mañana. Que tengan excelente noche. Hasta mañana, profe.